cada una de estas cosas como loros. Y frente a todo eso es que las FARC y el gobierno decidieron hace más o menos 4 años ponerle fin a esta fábrica de víctimas, como la llamaría Clara López. ¿Y cuál es esta fábrica de víctimas? Déjenme les cuento lo que el documental les quería decir para ponerlo aquí en cifras concretas. Según el informe Basta Ya del Centro Nacional de la Memoria Histórica, en Colombia entre 1980 y 2012 ha habido más de 1982 masacres. Como les decía antes, más de 5.000 miembros de un grupo político asesinados. Más de 10.000 víctimas de minas quiebrapata entre 1982 y 2012. Más de 30.000 secuestros, el 70% de ellos cometidos por las guerrillas. Más de 55.000 desaparecidos. Les recuerdo que en Argentina, que ha sido el drama de la desaparición forzada en el mundo, hubo 30.000. Y aquí estamos diciendo que hubo 55.000 y que en los años 80 y 90 el ejército de Colombia fue el responsable del 80% de los casos. Que ha habido más de 12.000 mujeres violadas en el marco del conflicto armado y que de esas 12.000 mujeres el 90% fueron violadas por paramilitares. Que han sido ilegalmente reclutados más de 18.000 niños, niñas y adolescentes entre paramilitares y guerrilla. Que ha habido más de 220.000 homicidios llevados a cabo por todos los actores del conflicto armado y que 8 de cada 10 eran civiles. Que hay más de 500.000 refugiados en las fronteras colombianas producto del conflicto armado y que no sabemos cuántas personas realmente están en el exilio, porque lo que sabemos es que entre 4 y 8 millones de colombianos se fueron de este país durante los años de la guerra. Y lo último, que muchas personas no lo saben y que yo lo resalto profundamente cada vez que hablo, con un nudo en la garganta, que en este país tenemos más de 6.600.000 desplazados internos. El segundo drama humanitario después de Siria, para los que dicen que aquí no estamos tan mal. No hay país en el mundo, aparte de Siria, que tenga este drama. Y si yo les sumo estas cifras, yo no sé, Carlos Enrique o Rubén Darío o Néstor Campos, que han estado en las otras conferencias, a mí me parece escalofriante, porque yo me acuerdo la primera vez que vine a hablar a Armenia estaba en 6.800.000 y esto no fue hace más de un año. Esta cifra sube todos los días y ya vamos por 7.640.000 víctimas registradas, no por ONGs, que eso es lo que mucha gente a veces dice para legitimar la violencia. No, es que esos son datos de la ONG. No, esto es unidad de víctimas del Estado colombiano, víctimas reconocidas por el Estado colombiano. Si ustedes piensan y hacen una ecuación básica, eso les da el 15% de esta sociedad. Si ponemos ese 15% en este salón, nos daría que un pedazo más o menos de aquí para abajo ha sido víctima. Y la pregunta es, ¿y cómo hacemos para parar esto? Y la pregunta es, ¿y cómo hacemos para reparar esto? Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para resolver la fractura que eso le ha dejado a la sociedad colombiana?
Eso fue lo que las partes trataron de buscar resolver, llegar a unos acuerdos mínimos para poder ponerle fin a más víctimas y para tratar de reparar el daño causado. Y esto, como se darán cuenta, se refleja profundamente en el tiempo que demoró lograr un acuerdo sobre víctimas. Y ahí entonces entro a la metodología de la negociación. ¿Cómo fue que estos señores decidieron sentarse a negociar? Estos señores empezaron con 6 meses de diálogos secretos. Venía en el avión leyéndome el libro de Jonathan Powell, que es un libro de una persona que participó directamente en la negociación entre el IRA en Irlanda del Norte y el gobierno británico. Y decía él que la parte más importante de toda negociación es la parte secreta. ¿Por qué? Porque es la parte donde se define la metodología. Es la parte que siempre en Colombia había fracasado. Porque cuando se empezaban a hacer los acercamientos, metía la cucharada todo el mundo, desde el procurador hasta los representantes a la Cámara y los senadores. ¿Y qué fue lo que hicieron las partes durante esos 6 meses? Primero, construyeron confianza gracias al apoyo de Venezuela, porque les recuerdo a ustedes que entre las FARC y el gobierno no había acercamiento posible, a pesar de que el expresidente Uribe trató de hacerlo, porque en el marco de la guerra contra el terrorismo, el Estado y la guerrilla habían utilizado todas las estrategias de guerra para obtener victorias militares. Se había violado el derecho internacional humanitario utilizando el peto de la Cruz Roja para liberar a unos secuestrados. Se habían utilizado bombas en las cuales habían muerto civiles para asesinar a comandantes guerrilleros, y las FARC habían bombardeado el Club El Nogal, una instalación civil en Bogotá, para demostrarle al Estado su poderío. Reconstruir la confianza y construir un canal de comunicación entre estos dos enemigos acérrimos era muy complicado. Y Venezuela jugó un papel clave, y Cuba, porque ofrecieron el espacio para que estas negociaciones, estas conversaciones, estos diálogos se dieran durante 6 meses. Y las partes lograron, después de esos diálogos, ponerse de acuerdo en qué era lo que iban a hacer, qué es lo que nos ha permitido decir que hasta ahora ha sido bastante exitosa la negociación en La Habana. Primero, dijeron: mire, este país está desbaratado, pero no nos podemos poner a discutir todos los puntos. Nos vamos a sentar a discutir 6, que son los 6 puntos sobre los cuales se ha prolongado el conflicto armado. Entonces definieron una agenda acotada. Esto fue absolutamente fundamental, porque en la negociación del Caguán se demoraron 8 meses en negociaciones públicas tratando de acordar una agenda. Y lo máximo a lo que llegaron fue acordar 12 puntos, que nunca se empezaron a trabajar seriamente. Segundo, definieron que como había tantas desconfianzas y tantos sectores que se benefician de la guerra, que había que utilizar el principio de confidencialidad en la negociación. Que lo que se negociaba entre los equipos negociadores no podía salir a la luz pública hasta que se llegara a un acuerdo sobre cada punto. Tercero, utilizaron un principio que fue fundamental en Irlanda del Norte, que es que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Es decir, en plata blanca, si ustedes piensan que estamos del otro lado hoy, están muy equivocados. Porque las partes pueden acordar 5 puntos, pero si no se ponen de acuerdo en la refrendación, todo el resto no vale. Es todo o nada. Y eso explica la diferencia entre plebiscito y referendo. Pero después hablaré de eso. Y por último, como la negociación del Caguán había dejado la preocupación que las FARC se aprovechaban de espacios desmilitarizados para fortalecerse militarmente, lo que las partes acordaron es que tenían que negociar en medio de la guerra.
estos puntos fueron los puntos de partida y se han ido negociando en cierta medida, se han ido transformando, porque la lógica de la negociación va superando incluso los acuerdos básicos de la metodología, aunque siguen siendo en esencia el marco sobre el cual se dan las negociaciones. Por eso, en este momento, ustedes saben que hay un cese al fuego unilateral y no hay un cese al fuego bilateral, a pesar de que el gobierno haya ofrecido parar los bombardeos aéreos, que es una medida de desescalamiento. Y decidieron que con estos puntos básicos que habían acordado se iban para Oslo, que en Oslo hacían un evento público para todo el mundo y que después de eso se irían aquí a La Habana, Cuba, y en La Habana, Cuba se iban a sentar 2 equipos negociadores compuestos de 10 miembros plenipotenciarios cada uno. Es con esa metodología de negociación que más o menos hasta hace unos 4 meses uno podía decir que había habido más o menos 47 rondas de negociación de 10 días cada ronda de negociación, en la que los equipos constantemente trataban de llegar a acuerdos, pero esa metodología ha ido cambiando. Y la metodología, yo considero, y creo que lo comentaba el profesor William, ha sido exitosa. Perdón, se me olvidaba esa slide. Ha sido exitosa porque las partes han logrado llegar a 4 acuerdos. Pero hay una cosa que es simpática, y ahora sí paso a la siguiente slide, porque cuando se planteó la metodología, lo que el presidente Santos esperaba es que en menos de un año íbamos a lograr un acuerdo de paz. Y la gran crítica que le surgió después de que se cumplió el año fue: uy, no, es que ya llevamos mucho tiempo, allá están tomando es whisky. Y cuando pasó el segundo año volvió lo mismo, y cuando pasó el tercer año pasó lo mismo, y entonces los colombianos empiezan: es que ya no tenemos paciencia para la negociación, cuando realmente ha sido una de las negociaciones más rápidas en la historia de los procesos de paz en el mundo. La negociación en El Salvador duró 8 años. La negociación en Irlanda del Norte duró 8 años. La negociación en Filipinas tomó 16 años. Y aquí llevamos 3 años, 2 meses. Pero lo que quería hacer con esta frase era recordar algo que decía Jonathan Powell, que es increíble, pero es absolutamente importante para la sociedad entenderlo, porque quizás Santos sí lo entiende. Y es que la negociación toma más tiempo del esperado. Usualmente mucho más tiempo. Aquí voy a empezar a ir un poco más rápido, porque esto ya lo mencionó el profesor. Simplemente resaltar los puntos y pasar al punto quinto, que me parece más importante y que creo que tiene que ser elaborado de una forma distinta. El acuerdo del punto 1 tiene 4 elementos fundamentales: un fondo de tierras compuesto de tierras que han sido despojadas ilegalmente. No sabemos la extensión del fondo todavía. La idea es que esas tierras se entreguen a aquellos que fueron víctimas del conflicto armado y a campesinos que no han tenido la posibilidad de cultivar la tierra. Segundo, acuerdan crear un catastro, es decir, saber cuál es la titulación de la tierra en Colombia, porque hay un grave problema de titulación en este país y no sabemos qué le pertenece a quién en muchos casos, en muchos territorios de colonización. Tercero, esto va a generar unos conflictos muy grandes en el territorio, quizás porque personas que compraron sus tierras hace 20 años van a decir: ¿y por qué? Yo no sabía, o yo ya cómo voy a hacer con esta tierra que me pertenece. Y para eso habrá que crear una jurisdicción agraria que sea eficaz. Y por último, es una apuesta de construir infraestructura en términos de educación y en términos de salud. Eso es lo que se ha acordado en materia de la política de desarrollo agrario fundamentalmente. Esos son los 4 elementos que yo resalto. Obviamente, si ustedes hacen un listado exhaustivo, le salen al menos 12. Pero estos son los 4 que a mí me parece que uno tiene que tener en la cabeza. Segundo, y esto es importante por una cosa, porque
una de las causas del conflicto armado en Colombia es la tierra. Al menos eso es lo que se le ha pasado diciendo las FARC y eso es lo que ha legitimado en cierta parte desde el principio la lucha armada. Resolviendo eso, las partes pasaron al siguiente punto, y el siguiente punto es fundamental por otra razón. No sé si lo mencionaba el profesor William porque yo salí, pero en los años 80, como les decía yo, las FARC hicieron una apuesta política para dejar de buscar las transformaciones. Estas circunscripciones especiales de paz se crearán en los territorios más afectados por el conflicto armado y lo que buscan es que los políticos oportunistas no lleguen a esa zona con nuevos partidos inventados para apoderarse de los cargos públicos en esas regiones, sino que sean los movimientos de base los que tienen opción de gobernar y de hacer el planeamiento de esas particulares zonas afectadas por el conflicto. Y el tercer elemento, que yo creo que es absolutamente clave y clave para un país como Colombia, donde tenemos todavía asesinatos de miembros de movimientos políticos como Marcha Patriótica constantemente, es crear un mecanismo integral de seguridad para ofrecerle garantías de protección a la oposición política. Esos, creo yo, son los tres grandes logros del punto de participación política. ¿Necesitas la clave? El acuerdo sobre narcotráfico, que es el punto cuarto. El acuerdo sobre narcotráfico es un acuerdo muy valioso, porque si el primer punto era el origen y el segundo era la intensificación de la guerra, el tercero es el combustible. Y ahí sí estoy completamente de acuerdo con lo que decía el profesor William en su presentación. El problema del narcotráfico, lo que las partes han demostrado, es que no es porque las FARC sean un grupo narcoterrorista, como dicen algunos sectores, sino porque el problema del narcotráfico es que ha corroído todos los sectores de la sociedad colombiana. Y para ponerle fin a eso, había que pensar el problema del narcotráfico de una forma, porque al corroer todos los sectores de la sociedad colombiana y convertirse en un ejercicio de manipulación mediática, lo que ha terminado haciendo el Estado es criminalizar a los más débiles. ¿Cómo hacía a los más débiles? Pues a los pobres campesinos que no tienen recursos y les toca cultivar coca y entonces van y les hacen las presiones aéreas o van y les mandan el ejército y los convierten casi que en criminales por andar cultivando coca. ¿Y qué es lo que dicen las partes? Pues hay que concertar con las comunidades una erradicación manual, primero, y como eso va a empezar a cambiar la economía en las regiones, pues eso va a generarnos ir resolviendo uno de los problemas del narcotráfico, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque las grandes riquezas que dejan el narcotráfico no se quedan en los territorios, usualmente se insertan en el lavado de activos, en instituciones legales colombianas a través de fachadas, empresas fachadas. Y entonces es necesario hacer una política en contra del lavado de activos. Es decir, están viendo que el problema es complejo y que es necesario hacerlo así. Y tercero, dicen ellos, miren, no es suficiente con eso tampoco, porque como las sociedades son el producto de su momento histórico, nosotros en este momento en la sociedad colombiana tenemos un problema gravísimo de consumo. Y los consumidores que contribuyen a la cadena del narcotráfico se fuman y se meten y creen que no tiene nada que ver con el conflicto armado. Y creen que eso es el problema ya de esos criminales, pero yo sí me paso una liniecita de coca acá en el Parque La 93 en Bogotá, porque es que es lo que yo puedo, para eso gano plata. Y por eso lo que dicen ellos es, mire, en Colombia si no nos ponemos serios a hacer una política de prevención de consumo, vamos a terminar generando la demanda necesaria que otros actores van a aprovechar para mantener la economía del narcotráfico. Y por último, dicen ellos, pero aquí no es que vamos a decir que vamos a vivir en una sociedad donde la droga es mala. No, porque realmente lo que han demostrado los estudios históricos es que todas las sociedades a lo largo de la historia han utilizado sustancias psicoactivas como una forma de divertimento.
El problema es la criminalización. Y esa criminalización no la puede resolver Colombia sola, porque somos parte de una comunidad internacional que tiene una política muy particular en contra del narcotráfico y que está llevando a cabo una guerra contra las drogas porque la droga es ilegal. Entonces, ¿cuál es el cuarto elemento? Pues proponemos que se haga una conferencia internacional a nivel de Naciones Unidas para que se piense una nueva estrategia para tratar el tema de la droga como un tema de salud pública y no como un tema de criminales. A mí me parece, no sé a ustedes, pero a mí me parece que los puntos que han acordado las partes son absolutamente serios y trascendentales. En La Habana no están tomando whisky solamente. De vez en cuando yo me imagino que sí, porque la negociación es compleja y estresante. Si me estreso yo aquí echándoles esta conferencia, imagínense ustedes las contrapartes sentándose durante más de 8 horas diarias tratando de llegar a acuerdos en cosas que son completamente antagónicas. Esos 3 acuerdos de los que les he hablado, que iban a estar en la diapositiva, afortunadamente la memoria todavía me funciona. Esos 3 acuerdos que les he mencionado, el gobierno y las FARC se demoraron 18 meses en alcanzarlos. O sea, 6 meses por punto. Y una vez acordaron eso, no sé si se acuerden ustedes, pero a mí me parece a veces interesante hacer estos ejercicios de memoria. Me acuerdo que cada vez que acordaban un punto era, uy, ya resolvieron el más difícil. No, ya resolvieron el de tierras, el resto es de bajada. ¡Ja! Y llegó participación política. Uy, no, este sí es el duro. Resolvieron participación política. No, ahora sí se nos viene narcotráfico. Y de pronto a los 18 meses la sociedad colombiana se encontró con el 50% de la agenda acordada y llegamos en un momento en el cual había campaña presidencial. Y la campaña presidencial se presentó de una forma polarizante, y es: o cambiamos la forma de la negociación y les imponemos estas reglas de juego que claramente las FARC no iban a aceptar, o seguimos negociando como vamos negociando. Y en ese momento el escepticismo de la sociedad colombiana puso una dinámica muy particular en la mesa de negociación de La Habana, porque lo que hizo fue que se generaran unos acuerdos rápidos para ir avanzando sobre temas que eran difíciles. Y esos acuerdos son los siguientes. Primero, acordaron que para tratar el tema de las víctimas tenía que haber 10 principios rectores. Segundo, acordaron que además de esos 10 principios rectores, había que crear una subcomisión de género, porque las mujeres en Colombia habían sido afectadas diferencialmente por el conflicto armado y porque habían sido invisibilizadas en la negociación. Tercero, decidieron que para poder negociar el tema de víctimas era necesario crear una comisión histórica del conflicto armado y sus víctimas, que escribiera un reporte desde la academia sobre qué había causado el conflicto armado, cuáles habían sido sus impactos y cuáles las razones para su prolongación. Con esos elementos acordados, en junio del año 2014, el presidente Juan Manuel Santos